Hola, bienvenidos a Esto es más que literatura. Hoy vamos a conversar de Memoria por correspondencia, una obra que nos recuerda cómo las cartas, cómo ese momento íntimo de escribirle a otro es también una forma de literatura. Bienvenidos. Memoria por correspondencia es uno de esos libros fundamentales que todo lector va a recordar, sobre todo por su calidad estética. Es un regalo que nos deberíamos de hacer de vez en cuando, leer cartas, leer epistolarios. En este caso, Emma Reyes no tenía en mente que iba a publicar un libro cuando comenzó a escribirle a Germán Arciniegas la historia de su infancia. Germán Arciniegas fue un intelectual muy importante en Colombia, lo que genera una relación muy interesante entre estos dos personajes del país. Cuando comienzan a cartearse, entonces no hay una pretensión de libro, es solamente esa intención que tenemos los seres humanos en ocasiones de poderle contar a otro una parte de nuestra vida. En este caso, entre la primera carta de finales del 69 hasta la última carta en 1997, vamos a identificar un progreso en la vida de Emma Reyes, que nos vamos a condicionar en este libro solo a conocer su infancia. Varios años después de la primera carta, Germán Arciniegas le propone a Emma Reyes que hagan un libro, que se publique un libro con su correspondencia. Ella accede con la única condición de que se publiquen después de su muerte. Emma Reyes fue una artista colombiana dedicada al dibujo y la pintura. Nació en Bogotá en 1919 y murió en Burdeos, en Francia, en el 2003. Ella fue conocida durante gran parte de su vida como una mujer muy generosa que recibió a muchos artistas colombianos y latinoamericanos cuando llegaban a Francia en busca de esa oportunidad de educarse, de formarse y de construir un legado. Ella entonces nos va a compartir en Memoria por correspondencia la historia de su infancia. Más o menos desde que tiene 3 años va a empezar a mostrarnos esos recuerdos. Hay una particularidad ahí, es que es muy niña cuando recuerda la primera carta. Cuando escribe la primera carta hay un recuerdo de una niña demasiado pequeña y a partir de ahí nos vamos a ir acompañándola de forma cronológica durante su infancia hasta su temprana juventud. Carta número 1. Mi querido Germán, hoy a las 12 del día partió del Elysée el general de Gaulle, llevando como único equipaje 11.943.233 no, lanzados por los 11.943.233 franceses que lo han repudiado. Todavía las fricciones de la emoción que nos produjo la noticia curiosamente me trajo a la mente el recuerdo más lejano que guardo de mi infancia. La casa en que vivíamos se componía de una sola y única pieza muy pequeña, sin ventanas y con una única puerta que daba a la calle. Esa pieza estaba situada en la carrera séptima de un barrio popular que se llama San Cristóbal en Bogotá. Enfrente a la casa pasaba el tranvía que paraba unos metros más adelante en una fábrica de cerveza que se llamaba Leona Pura y Leona Oscura. En esa pieza vivíamos mi hermana Elena, un niño que nunca supe su nombre, que lo llamábamos Piojo, una señora que solo recuerdo como una enorme mata de pelo negro que la cubría completamente y que cuando lo llevaba suelto yo daba gritos de miedo y me escondía debajo de la única cama. Llegué a la lectura de Memoria por correspondencia por la lectura de alguna reseña. No tengo recuerdo preciso de cuál fue, ya que ese libro comenzó a tener vida propia entre los lectores. Lo publica Laguna Libro, la primera edición es de Laguna Libros, pero luego se va a expandir por el mundo, va a tener más ediciones, lo que le va a permitir generar un interés inmediato, porque está escrito ante todo con un tono magistral en términos de que es sabemos, el lector sabe que está leyendo una mujer adulta, que la que escribió fue una mujer adulta, pero se nota ahí esa idea, esa imagen de la infancia. O sea, respeta totalmente ese pacto de que aunque es una mujer adulta la que nos está contando, no nos está contando desde la perspectiva del adulto, nos está contando desde la perspectiva de niña, lo que le genera una sensación al lector de cercanía,
porque hay una presencia de ingenuidad, hay una presencia de conocer el mundo, de explorar el mundo. Esa primera carta entonces nos muestra a una Emma que vive en un cuarto en un barrio de Bogotá a inicios de la década de los 20, hace más de un siglo, y preserva un lenguaje sencillo y atrapante. Este libro epistolar está compuesto por 23 cartas, la primera del 28 de abril de 1969, cuando Emma Reyes tiene alrededor de 50 años, y la última de 1997, años antes de su muerte. Carta número 2. Mi querido Germán, a pesar de tu discretísima carta, me doy cuenta que mueres de curiosidad por saber quién era la señora del cabello largo. La verdad es que los recuerdos son borrosos y, si a través de los años he logrado una cierta unidad de impresiones, ha sido ayudada por mi hermana que, siendo 2 años mayor, recuerda un poco más. La señora de cabello largo se llamaba María. Era muy joven, alta y delgada. Nunca nos habló de su familia ni de su vida. Nuestras relaciones con ella se limitaban a seguir sus órdenes sin protestar ni preguntar por qué. Era dura y muy severa. La voz de Emma Reyes acompaña al lector a través de la descripción de su infancia. Ella y su hermana solo saben que se apellidan Reyes. No hablan de un padre, Emma Reyes no habla de un padre, tampoco habla de una madre, inclusive para ellas el mundo solo es la señorita María, que es una especie de cuidadora, pero hay un misterio que no, que al lector en realidad termina pasando. Uno se hace la pregunta, bueno, ¿y la señorita María sería la madre de Emma Reyes? Pero no hay una profundidad. El lector se queda con lo que está contando Emma, que no la asume como su madre. Entonces, en Colombia, tenemos que recordar que hasta la Constitución de 1991, no estábamos hablando de unos derechos del niño que defendiera, por ejemplo, la protección del Estado y el cuidado de los padres. También había una diferencia antes. Emma Reyes nace en medio de cuando estamos en la Constitución de 1886, que nos va a regir en Colombia por más de 100 años, y ahí no hay amparados los derechos del niño. Entonces hay una diferencia inclusive en la época cultural, una diferencia cultural muy profunda, que es la de hijos legítimos e hijos ilegítimos. Y muchos de esos hijos ilegítimos pasaban a vivir en un anonimato para la familia y para la sociedad. Incluso en muchas ocasiones no existía esa opción de reconocimiento porque la ley no lo permitía. Había entonces un silencio, un anonimato de estos niños. Ahí nace Emma Reyes, ahí nace Elena, las dos hermanas entonces van a ser unas niñas abandonadas o desprotegidas, igual que no solo eso, pensémoslo para Colombia, sino también para Latinoamérica. O sea, no, hay un abandono del niño que es muy común, que hoy en día todavía cuando uno lee este libro se puede sentir reflejado con historias contemporáneas. 100 años después de la historia que nos está contando Emma Reyes en su infancia, todavía seguimos abandonando niños, aunque ya hay una protección, hay derechos del niño, hay una búsqueda de cuidarlos, todavía existe esa opción o esas tristes elecciones que toman algunos progenitores de abandonar a los pequeños. Entonces, durante mucho tiempo existió esa opción o esa cultura de ocultar a los niños no legítimos que nacían por fuera del matrimonio. Como estamos entonces en una época que va cambiando, ella simplemente nos va contando la percepción de la vida de una niña que está viajando o que tiene que conocer la sociedad a partir de las pocas opciones que les muestra la sociedad y la vida. Bexabé alzó al niño y el canastico con su ropa. Me tomó de la mano y salimos casi corriendo. Cuando salíamos, los caballos estaban relinchando y sentí que Toribio estaba cantando en el solar. Bexabé me dijo en el camino que íbamos al río. Estaba tan oscuro que yo no veía el camino y había tanto viento como el día del incendio. Cuando llegamos al puente que yo conocía muy bien, en cambio de bajar al pozo donde íbamos siempre a lavar la ropa, ella siguió derecho y luego cruzamos por un pequeño camino que bordeaba el río y que tenía árboles grandes.
Al fondo de ese camino vimos una grande casa blanca que no era de paja sino con el techo de tejas. Bexabé me dijo que esperara junto a un árbol torcido que caía sobre el río. La seguí con los ojos. Vi que caminaba como en la punta de los pies, ligero, ligero, como si quisiera volar. Se acercó a la grande puerta y puso primero el canasto y luego al niño, bien arrimado contra la puerta. Cuando empezó a cubrirle la cabecita con la cobija, me di cuenta que habíamos ido para abandonarlo. Quise gritar y no pude. Las piernas me temblaban. Como un resorte salté en dirección de la puerta. Bexabé me alcanzó a agarrar de una pierna. Yo me tiré al suelo y empecé a dar golpes con la cabeza contra la tierra. Sentía que me ahogaba. Bexabé se esforzaba por alzarme, pero yo me agarraba a las plantas y me contorsionaba como una lombriz. Casi al oído me suplicaba levantarme, no hacer ruido y correr antes de que alguien se despertara. Yo seguía amarrada a las plantas y con la cara pegada a la tierra. Creo que en ese momento aprendí de un solo golpe lo que es la injusticia y que un niño de 4 años puede ya sentir el deseo de no querer vivir más y ambicionar ser devorado por las entrañas de la tierra. Ese día quedará sin duda como el más cruel de mi existencia. Recordemos que hasta 1989, solo hasta 1989, hay una reunión de las Naciones Unidas que hace una declaración específica frente a los derechos de los niños. Entonces, lo que nos está mostrando Emma Reyes, que si bien es una infancia dolorosa, es una infancia que puede catalogarse triste, ella no la muestra de forma lastimera. Esto es una historia que se va a repetir y que podemos asimilar en muchos otros niños del mundo, de Colombia, de Latinoamérica. Emma y su hermana Elena van a sufrir, digamos, un segundo abandono. Hay un primer abandono que ella no reconoce en el texto, que sería el de sus progenitores, pero el segundo y el crucial para la vida de ella es el de la señorita María, que las abandona y ellas terminan después de varias circunstancias enclaustradas en un convento. Mi querido Germán, 3 chapas, 2 grandes candados, una cadena y 2 gruesas trancas de madera cerraban la primera puerta que nos separaba del resto del mundo. La segunda puerta solo tenía una chapa y un candado. Entre la segunda y la tercera estaba el zaguán donde daban las puertas de las salas de visita. Cuando la superiora se aseguró que todas las puertas estaban bien cerradas, nos tomó de la mano y nos llevó por una escalera interior a la capilla. En el centro del gran altar había una grande estatua de la Virgen con el niño alzado. Nos hizo arrodillar enfrente y en voz alta, detrás de nosotras, le pidió que nos bendijera, que nos aceptara como hijas y que nos perdonara nuestros pecados. Los conventos de clausura datan de inicios del cristianismo, aunque no es la primera ni va a ser la única religión que invitaba a encerrarse para tener una cercanía con Dios. Esta forma de generar como un vínculo con Dios va a tener gran auge en Latinoamérica y van a crearse diferentes conventos donde se le invitaba a las mujeres a estar encerradas. Entonces hay unos conventos de clausura para mujeres, también hay algunos espacios para los hombres, pero específicamente para las mujeres, que le entregaban entonces a Dios su vida. Todo para ellas era estar alrededor de Dios. A través de las cartas de Emma Reyes vamos descubriendo y vamos indagando también, si deseamos profundizar, cómo era la vida dentro de los conventos, que no se alejaba mucho de una parte de la sociedad. O sea, dentro de los conventos aún permanecían, digamos, esas diferencias sociales a partir de las capacidades económicas de muchas de las niñas y de mujeres que estaban ahí. Mujeres que tomaban la decisión sus familias, ellas rara vez la tomaban por sí solas, muchas veces eran sus familias las que las llevaban a estar encerradas en un convento de clausura. Emma Reyes nos va a mostrar las dificultades de vivir con tantas niñas en un solo lugar. Habla de pocos baños, muy pocos baños para demasiadas mujeres, lo que implicaba un reto llegar a poderse bañar, inclusive a poderlo usar para sus necesidades básicas. Y nos va a mostrar la disciplina que está dentro del convento. También va a encontrar allí amistad, va a encontrar de alguna forma esa construcción de personalidad que la va a convertir en una mujer que va
luego que salga de ahí a luchar y a salir adelante. No obstante, entonces antes de conocer esto, para ellos recordemos como que en algún momento de la historia estar en un convento era la única opción de una pequeña libertad que tenían las mujeres. Dentro de los conventos muchas de las mujeres pudieron leer, pudieron estudiar, pudieron dedicarse no solo al rezo, a todo el mundo dentro del claustro, sino también a aportar, a escribir, lo que deberíamos de cuestionarnos socialmente, cómo estar encerradas en este caso, era una especie de libertad. ¿Qué generó? ¿Qué pasaba en la sociedad? ¿Y qué hemos hecho nosotros como sociedad para que durante mucho tiempo estar dentro de un convento enclaustradas era la única libertad a la que podía aspirar la mujer? La lectura de Memorias por correspondencia es un regalo que todo lector se merece. Es una obra llena de amor, de nostalgia, hay dolor y también hay alegría, porque Emma Reyes, aunque narra momentos tristes y son un tanto desoladores, lo hace de una forma en que el lector acompaña esas experiencias, las siente y se alegra con sus pequeños momentos de felicidad, se angustia con ella, pero a la par va haciendo como, en mi caso como lector, hice unas reflexiones que me llevaban a valorar mucho la existencia y la vida que tuve, la vida que he tenido. Además, por otro lado, leer cartas es delicioso. Leer cartas nos genera, digamos, aquellos que nos gusta conocer a través de la escritura, a través de la lectura, la vida de otros, nos genera esos detalles de la vida particular. En las cartas y en todo el género epistolar hay un detalle a lo cotidiano, hay un detalle a los momentos particulares. Y como las cartas tenían este detalle interesante de que se escribían, se enviaban y al lector le llegaban tal vez semanas después, pasaba que también había un momento de espera para el retorno de la carta, para el retorno de la respuesta, lo que hace que hayan esos tiempos de procesar las emociones, de procesar los sentimientos y también de pensar mejor cómo contar en las historias. Existen registros de cartas que tuvieron borradores, o sea, para poder enviar una carta a veces se sentaban y escribían borradores, no la escribían directo. En el caso de Emma Reyes, ella sí solo escribió las primeras versiones de sus cartas y las enviaba, inclusive se registra que ella no, ella valora, que dice que tal vez está haciendo mal, está escribiendo de una forma que Germán Arciniegas podría recriminarle o podría señalarle que lo está haciendo mal, lo que para ella dice, no lo estoy haciendo a través de las emociones, o sea, me estoy dejando llevar, pero el lector cuando lee ese mensaje, pues en mi caso fue como un poco sentir esa gracia de alguien que no reconoce o no acepta todavía o no ha entendido que escribe muy bien. Y eso es lo que ella hizo, escribió muy bien a través de sus cartas. Levanté la cabeza, alargué el brazo detrás de Sor Teofilita y muy lentamente, con la mano toda abierta, cogí las llaves, apretándolas fuerte para que no hiciera ruido. Dije casi fuerte: voy por el incensario para la bendición. Ella no me vio, estaba rezando. Abrí la puerta del zaguán, la cerré de nuevo del otro lado, abrí la puerta gruesa, gruesa. Volví al torno y puse las llaves. Le di la vuelta al torno al interior para que la monja las viera cuando llegara. Salí muy despacito, con el miedo como si me fuera a caer en un hueco y, cuando cerré detrás de mí la puerta gruesa, gruesa, respiré un aire que no olía al convento y el viento frío me dio la impresión que había salido detrás de la puerta para asustarme, pero ya era tarde para todo. La calle era larga y enlomita. En el fondo vi un pedacito de la torre de una iglesia. Antes de ponerme en marcha hacia el mundo me di cuenta que ya hacía mucho tiempo que yo ya no era una niña. En la calle no había nadie, solo dos perros flacos y uno le estaba oliendo el culo al otro. Emma Reyes entonces logra construir una vida después de que se fuga del convento. Esa vida no tenemos muchos datos y además en este caso para leer este libro no importa qué pasó después.
Agradecemos que se haya sentado a escribir, a recordar la infancia. Espero que disfruten mucho la lectura de este libro, sobre todo porque es una invitación para la memoria, es una invitación a recordar que la escritura es esa forma de mantener, una de las formas de mantener la memoria. Tal vez una de las formas que hemos dejado atrás, que estamos olvidando, que no estamos dedicándonos a sentarnos un ratico a escribir y a escribir para otros. Escribir una carta, que es algo que ya no se hace tan común, puede ser esa forma de detenernos a contemplar lo que nos está pasando. En esta época que todo está de afán, que vivimos en una sociedad en la que todo ocurre con tanta rapidez, pues detenerse a escribir y detenerse a leer cartas es un regalo que nos deberíamos de hacer. Espero que se regalen ese momento de lectura y si tienen a alguien con quien cartearse, se hagan ese reto de escribámonos cartas, nos escribimos, porque de esa forma seguro podremos ir poco a poco recordando e indagando cómo la escritura nos va a permitir procesar y en algunos casos plasmar pensamientos que tenemos y que nos rondan. Recuerden, esto es más que literatura. Estamos atentos a que nos comenten y nos compartan su experiencia con esta lectura y si les gusta escribir cartas. Nos vemos.